Nicolás Aranda no lloró cuando le dijeron que su madre se estaba muriendo. Tampoco lloró cuando entró en aquella habitación blanca, demasiado silenciosa, donde Victoria Aranda seguía pareciendo una reina, incluso con una vía en el brazo, los labios pálidos y la muerte sentada a los pies de su cama. Había hombres que nacían para obedecer. Nicolás había nacido para mandar, pero frente a su madre, incluso a sus 32 años, incluso siendo el CEO más joven y temido del grupo familiar, incluso habiendo construido hoteles, comprado tierras y cerrado acuerdos millonarios en Londres, sin que le temblara la voz, seguía sintiéndose como aquel niño de 15 años que no podía respirar cuando Victoria lo miraba en silencio. Ella no necesitaba gritar, nunca lo había necesitado. Una ceja levantada, una pausa demasiado larga, una frase dicha sin emoción. Eso bastaba para hundir a cualquiera. Si te gustan las historias que remueven el corazón de verdad, este es un buen momento para suscribirte a Enamórate de esta historia. Ahora, sigamos, porque esto recién empieza. Cierra la puerta, ordenó Victoria. Nicolás obedeció. La habitación privada de la clínica olía a flores caras, alcohol medicinal y secretos viejos. Sobre una mesa había documentos notariales, carpetas negras, un reloj antiguo de oro y una taza de té intacta. Victoria siempre había sido así. Hasta para morirse necesitaba que todo estuviera ordenado. Nicolás se acercó a la cama. El médico dijo que querías verme. Victoria giró apenas la cabeza. Su rostro estaba más delgado, pero sus ojos conservaban la misma frialdad de siempre. Esos ojos que nunca preguntaban si uno estaba bien. Esos ojos que medían, evaluaban, decidían. No quería verte, corrigió ella, con voz débil pero precisa. Necesitaba darte instrucciones. Nicolás soltó una risa seca, sin humor. Claro, incluso ahora. Victoria no respondió a la provocación. Levantó una mano temblorosa y señaló las carpetas. El acuerdo con los socios de Londres debe cerrarse antes del viernes. La finca de Segovia no se vende, aunque tu tío insista. La tierra de Toledo tiene una cláusula que nadie ha revisado bien. Y hay una cuenta secundaria que debes mantener activa. Nicolás la escuchó de pie, con las manos en los bolsillos del abrigo oscuro. No tomó asiento, no porque no quisiera, porque si se sentaba, tal vez el cuerpo le recordaría que estaba cansado, que llevaba años cansado, que había pasado media vida intentando convertirse en un hombre al que su madre no pudiera manipular. Y sin embargo, allí estaba, otra vez recibiendo órdenes. ¿Algo más?, preguntó. Victoria cerró los ojos un instante. Por primera vez, Nicolás notó algo extraño en ella. No era miedo. Victoria Aranda no tenía miedo, o al menos nunca lo mostraba. Era otra cosa, culpa, una culpa tan antigua que parecía haberse pegado a su piel. Sí, dijo ella. La voz le salió más baja. Nicolás la miró. Cada mes llegará una factura de la Clínica Santa Elvira. No debes cancelarla, no debes retrasarte, no debes hacer preguntas al banco, solo pagarla. Él frunció el ceño. ¿Una factura médica? Sí. ¿De quién? Victoria no contestó. Nicolás dio un paso hacia la cama. Madre. Ella abrió los ojos. Esta vez no parecía una reina. Parecía una mujer enferma intentando sostener el último pedazo de control que le quedaba. Págala, Nicolás. ¿De quién es? Eso no importa. Si voy a pagarla todos los meses, claro que importa. Victoria apretó los dedos contra la sábana. Hay cosas que no conviene remover. Nicolás sintió un golpe frío en el pecho. No sabía por qué. Todavía no sabía nada. Pero algo en el tono de su madre, en esa manera de evitar su mirada, le hizo entender que aquella factura no era solo una deuda, era una puerta. Y detrás de esa puerta había algo que Victoria había escondido durante años. ¿Qué hiciste?, preguntó él. La respiración de Victoria se agitó levemente. Lo que tenía que hacer. Nicolás sintió que la sangre le subía al rostro. Esa frase. La misma frase de siempre. La misma frase con la que Victoria justificaba cualquier crueldad, cualquier pérdida, cualquier corazón roto. Lo que tenía que hacer. La había usado cuando envió a Nicolás a Londres 4 años atrás, en mitad de una expansión que pudo haber dirigido cualquier otro ejecutivo del grupo. La había usado
cuando despidió empleados antiguos sin mirarles la cara, la había usado cuando decidió quién podía entrar en la familia y quién debía quedarse fuera. Y Nicolás de pronto pensó en ella, en Clara Benítez. No supo por qué su nombre volvió a él en ese instante, como una herida que alguien tocaba con la punta de un cuchillo. Clara no pertenecía a aquella habitación. No pertenecía a esas carpetas, ni a esas tierras, ni a esa factura desconocida. Pero el recuerdo llegó igual. Clara bajando las escaleras de la fundación con una carpeta contra el pecho. Clara riéndose bajo la lluvia porque él, Nicolás Aranda, no sabía abrir un paraguas barato. Clara mirándolo como si no le importara su apellido. Clara desapareciendo sin una explicación. Y después silencio. 4 años de silencio. Nicolás tragó saliva. ¿Qué tiene que ver esa factura conmigo? Victoria volvió la cara hacia la ventana. Afuera, Madrid seguía moviéndose como si nada. Coches, luces, gente caminando sin saber que en aquella habitación una mujer se estaba llevando demasiadas verdades a la tumba. «Prométeme que la pagarás», dijo ella. «No». Victoria giró lentamente hacia él. «Perdón, no voy a prometer nada sin saber qué estoy pagando». Los ojos de Victoria brillaron con una furia débil. «Sigues siendo igual de orgulloso. Y tú sigues creyendo que puedes controlar todo, porque alguien tenía que hacerlo». Nicolás se inclinó hacia ella. «¿A quién estás protegiendo?» Victoria no respondió. «¿A ti?», insistió él. «¿O a mí?». El silencio se volvió insoportable. Entonces Victoria hizo algo que Nicolás nunca le había visto hacer. Apartó la mirada, y esa mínima rendición fue más aterradora que cualquier grito. «Hay un niño», dijo al fin. Nicolás se quedó quieto. «¿Qué niño?». Victoria respiró con dificultad. Cada palabra parecía costarle más que la anterior. «Se llama Tomás». El nombre quedó suspendido en el aire. Nicolás no conocía a ningún Tomás, no en la familia, no en la empresa, no entre los socios, no entre los hijos de amigos que Victoria solía considerar aceptables. «¿Quién es Tomás?», preguntó. Victoria cerró los ojos. «Un niño que necesita vivir». A Nicolás se le helaron las manos. «¿Qué significa eso?». «Tiene una enfermedad cardíaca, hereditaria. Los médicos la detectaron a tiempo, pero el tratamiento es caro, muy caro. Controles, medicación, especialistas, posibles intervenciones. No puede quedar sin cobertura». Nicolás sintió que algo se quebraba dentro de él, aunque aún no sabía qué forma tenía la grieta. «¿Y por qué tú pagas eso?». Victoria abrió los ojos de nuevo, y esta vez, por una fracción de segundo, Nicolás vio miedo. Miedo verdadero. Porque alguien debía hacerlo. Él retrocedió un paso. La habitación pareció moverse. Enfermedad cardíaca, hereditaria, un niño llamado Tomás, una factura escondida durante 3 años, y el rostro de su padre apareció en su memoria. Eduardo Aranda, muerto demasiado joven, una madrugada, un dolor en el pecho, una ambulancia que llegó tarde, una familia que nunca volvió a pronunciar la palabra corazón sin bajar la voz. Nicolás miró a su madre. «Dijiste hereditaria». Victoria no contestó. «¿Hereditaria de quién?». Ella apretó los labios. Nicolás sintió que la respiración se le cortaba. «Madre». Victoria lo miró con una dureza desesperada, como si todavía pudiera impedir que el mundo se derrumbara. «No vayas a esa clínica». La frase no fue una advertencia, fue una confesión. Nicolás se quedó inmóvil. Durante unos segundos no se oyó nada más que el pitido lento del monitor y la respiración cansada de Victoria. «¿Qué me estás ocultando?», preguntó él casi sin voz. La mujer que había dirigido a la familia Aranda durante décadas, la mujer que había decidido matrimonios, herencias, negocios y silencios, levantó una mano hacia él. No pidió agua, no pidió ayuda, pidió algo peor. «Cuando lo sepas, no la odies a ella». Nicolás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella. No había dicho un nombre, no hacía falta, porque en el fondo de su pecho, en ese lugar donde los hombres como él enterraban las cosas que dolían demasiado, Nicolás ya sabía de quién hablaba. Clara, la única mujer que había amado, la única mujer que lo había abandonado, la única mujer cuya mirada triste un año después, en una recepción familiar, lo había perseguido hasta Londres
y lo había obligado a romper un compromiso perfecto con una mujer perfecta a la que nunca pudo amar. Nicolás dio otro paso hacia la cama. ¿Qué tiene que ver Clara con ese niño? Victoria cerró los ojos. Una lágrima, apenas una, se deslizó por su sien. Nicolás nunca había visto llorar a su madre. Nunca. Y eso fue lo que terminó de asustarlo. «Dime la verdad», exigió. Victoria abrió los labios, pero no dijo la verdad. Solo susurró: «Paga la factura». Nicolás salió de la habitación sin despedirse. Caminó por el pasillo privado de la clínica, con el corazón golpeándole las costillas. Los médicos se apartaban al verlo. Una enfermera intentó preguntarle si necesitaba algo, pero él no la escuchó. Sacó el teléfono. Llamó al director financiero del grupo. «Necesito todos los movimientos personales de mi madre relacionados con la Clínica Santa Elvira, 3 años hacia atrás. Ahora». «Señor Aranda, son casi las 11 de la noche». «Ahora». Colgó. Después llamó a su asistente. «Consígueme el nombre completo del paciente asociado a una factura mensual de la Clínica Santa Elvira. Niño. Nombre Tomás. Tratamiento cardiológico pediátrico. Y no uses canales oficiales del grupo. Quiero discreción absoluta». Hubo un silencio al otro lado. «¿Está todo bien, señor?» Nicolás miró el reflejo de su rostro en el cristal del pasillo. No, nada estaba bien. «Hazlo». Bajó al aparcamiento sin esperar al ascensor privado. Por primera vez en años, Nicolás Aranda no caminaba como un hombre que controlaba el mundo. Caminaba como alguien que acababa de descubrir que su vida entera podía haber sido una mentira. Una hora después, recibió el primer archivo. Sentado dentro de su coche, con la ciudad oscura frente al parabrisas, abrió el documento. Clínica Santa Elvira, Unidad de Cardiología Pediátrica. Paciente: Tomás Benítez. Edad: 3 años. Responsable legal: Clara Benítez. Nicolás dejó de respirar. El teléfono casi se le cayó de la mano. Clara. Leyó el nombre una vez, después otra más, como si la repetición pudiera cambiarlo. La mujer que había desaparecido de su vida 4 años atrás. La mujer que no contestó sus mensajes cuando él volvió de Londres. La mujer que él había intentado odiar para no admitir que seguía amándola. Y junto a su nombre estaba el de un niño. Tomás. 3 años. Nicolás cerró los ojos. 3 años. La cuenta era imposible de ignorar. Su mano tembló cuando abrió el segundo archivo. Informe médico. Diagnóstico: cardiomiopatía hipertrófica de probable origen hereditario. Recomendación: estudio genético de línea paterna. Línea paterna. Nicolás sintió un dolor seco en el pecho, tan fuerte que por un instante pensó que también su corazón iba a fallar. No necesitó más, no necesitó una prueba, no necesitó que nadie se lo dijera con palabras, porque de pronto recordó a Clara 4 años atrás, una noche en la antigua biblioteca de la casa familiar, con el pelo suelto, la camisa arrugada y esa forma suya de mirarlo como si él no fuera una Aranda, sino simplemente un hombre. Recordó también, con una claridad que dolía, los días finales antes de partir hacia Londres. Clara distinta, Clara esquiva, con la mirada baja, con las respuestas cada vez más cortas. Recordó la tarde en que ella le dijo, sin poder sostenerle la mirada, que aquello no podía seguir, que era mejor terminarlo antes de que doliera más. Recordó haberle preguntado una y otra vez qué había cambiado, qué había hecho mal, y no haber recibido nunca una respuesta que tuviera sentido. Recordó el vacío exacto de subir a ese avión solo, convencido de que Clara se había cansado de él, sin saber que en realidad lo estaba protegiendo, a él, a sus propios padres, a un futuro que todavía no sabía que existía. Pero no volvieron a tener nada, porque cuando Nicolás regresó, Clara ya no estaba, y ahora había un niño de 3 años conectado a facturas, médicos, medicamentos y silencios. Un niño que quizás tenía su sangre. Un niño que quizás había aprendido a decir mamá en una habitación de hospital mientras él firmaba contratos en Londres. Un niño que quizás había pasado noches con fiebre, miedo y electrodos en el pecho mientras Nicolás brindaba en cenas de negocios creyendo que su mayor dolor había sido que Clara lo abandonara. Abrió el tercer archivo. Era una autorización de pago, firmada por Victoria Aranda. Fecha:
3 años atrás. Nicolás apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su madre lo sabía. Su madre lo había sabido todo. Había separado a Clara de él. Había callado el embarazo. Había pagado el tratamiento del niño. Y había dejado que su propio hijo viviera 3 años sin saber que era padre. La rabia llegó primero. Después llegó algo peor, el miedo. Porque si Tomás estaba en una clínica cardiológica, si su madre pagaba facturas cada mes, si Clara seguía apareciendo como responsable legal, entonces ese niño no era solo un secreto. Ese niño estaba enfermo. Y Nicolás no había estado allí, no en su primer cumpleaños, no en su primera palabra, no en la primera noche de hospital, no cuando Clara necesitó una mano, un abrazo, una promesa. No había estado porque nadie se lo dijo, pero tampoco había estado porque durante años había preferido creer la versión más fácil, que Clara lo había dejado, que Clara lo había olvidado, que Clara no lo amaba. El teléfono vibró de nuevo, un mensaje de su asistente. Señor Aranda, confirmé que el paciente Tomás Benítez tiene consulta mañana a las 9:15 en la Clínica Santa Elvira. La madre figura como acompañante habitual. Nicolás miró la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Clara estaría allí, Tomás estaría allí, la verdad estaría allí. Y por primera vez en su vida Nicolás Aranda tuvo miedo de abrir una puerta. A la mañana siguiente llegó a la Clínica Santa Elvira antes de las 9. No avisó, no pidió privilegios, no entró como CIO. Entró como un hombre que necesitaba saber si el niño al otro lado de ese pasillo tenía sus ojos. La unidad pediátrica estaba decorada con dibujos de globos, nubes y animales sonrientes. Había juguetes en una esquina, sillas pequeñas, paredes pintadas de azul claro. Todo parecía demasiado tierno para el terror que se le estaba formando en el estómago. Nicolás avanzó despacio. Entonces la vio. Clara Benítez estaba sentada junto a una ventana con un abrigo beige gastado sobre los hombros y el cabello recogido de cualquier manera. Tenía ojeras. Tenía el rostro más delgado. Tenía una mano apoyada sobre una mochila infantil y la otra entrelazada con la de un niño pequeño sentado a su lado. Nicolás se quedó inmóvil. Clara levantó la mirada y el mundo se detuvo. Durante un segundo no hubo clínica, ni médicos, ni facturas, ni pasado. Solo ellos dos. La mujer que él nunca había dejado de amar y el hombre que ella había intentado olvidar para poder sobrevivir. Clara palideció. Sus labios se separaron apenas. ¿Nicolás? Él no pudo responder, porque en ese momento el niño giró la cabeza. Tomás tenía el cabello oscuro, las mejillas suaves, una pulsera médica en la muñeca y unos ojos grandes, intensos, profundamente familiares. Los ojos de Nicolás. El niño miró a su madre y luego miró al desconocido de traje oscuro que se había quedado de pie en mitad del pasillo, como si acabaran de arrancarle el alma. «Mamá», preguntó Tomás con voz bajita, «¿ese señor también viene a verme el corazón?» Clara cerró los ojos, y Nicolás entendió que algunas verdades no necesitan ser pronunciadas. A veces basta con mirar a un niño a la cara para descubrir que toda tu vida empezó sin ti. Volvamos un poco atrás. 4 años atrás, para ser exactos, a un tiempo en el que Nicolás Aranda todavía no sabía lo que el destino guardaba para él, y en el que todo, absolutamente todo, todavía parecía posible. La primera vez que Nicolás Aranda vio a Clara Benítez, ella estaba discutiendo con una fotocopiadora. No era la imagen que uno esperaría del heredero del grupo Aranda entrando en la fundación familiar. Un hombre de traje oscuro parado en el umbral, mirando a una chica de 26 años golpear con el puño el costado de una máquina que llevaba 3 días atascada, mientras murmuraba algo entre dientes que sonaba sospechosamente a una grosería. «Si le pegas más fuerte, va a ceder por miedo, no por mecánica», dijo él. Clara se giró de golpe, con las mejillas encendidas. «Si usted supiera arreglarla, sería el primer Aranda útil que piso esta oficina». Silencio. Después, para sorpresa de los dos, Nicolás se rió. No la risa cortés y calculada que reservaba para las juntas directivas. Una risa de verdad, corta, sorprendida de sí misma. «Tiene razón», dijo él quitándose la chaqueta. «Déjeme intentarlo». No arregló la fotocopiadora. La empeoró. Terminaron los dos sentados en el suelo del despacho,
rodeados de papeles atascados y tóner en las manos, riéndose como dos adolescentes que se habían saltado una clase. Fue así de simple y así de inevitable. En las semanas siguientes, Nicolás encontraba razones, cada vez más débiles, cada vez más evidentes para todos, menos para él mismo, para pasar por la fundación, revisar presupuestos que podía revisar por correo, firmar documentos que podían esperar. Se decía a sí mismo que era responsabilidad, que un Aranda debía supervisar de cerca los proyectos benéficos de la familia, que Clara simplemente resultaba ser una empleada eficiente que merecía atención. Un hombre puede convencerse de casi cualquier cosa, siempre que la alternativa sea admitir que tiene miedo de sentir algo. No era responsabilidad, era que quería verla reír otra vez. Clara, por su parte, no se dejó impresionar fácilmente. No le importaba el apellido ni el reloj que costaba más que el salario anual de su padre, ni la forma en que las demás empleadas bajaban la voz cuando él entraba a una sala. Lo trataba como a cualquier otra persona, lo cual para un hombre que llevaba toda su vida siendo tratado como una excepción, resultó ser lo más desconcertante y lo más adictivo que le había pasado jamás. Se enamoraron sin darse cuenta de que se estaban enamorando. O quizás sí se dieron cuenta y simplemente decidieron no ponerle nombre todavía, porque ponerle nombre significaba también ponerle un problema. Los sábados, cuando él lograba escaparse de las obligaciones familiares, se encontraban lejos del círculo de la fundación. Un mercado de segunda mano en Malasaña, donde ella lo obligó a comprar una chaqueta de pana ridícula que él terminó usando durante meses. Una librería de viejo, donde discutieron durante una hora sobre un libro que ninguno de los dos había leído completo, solo por el placer de discutir. Una tarde de lluvia repentina en la que él, Nicolás Aranda, capaz de cerrar acuerdos de 9 cifras sin pestañear, fue absolutamente incapaz de abrir un paraguas de 5 euros, mientras Clara se reía tanto que tuvo que apoyarse contra una pared. «No sabes hacer nada útil», le dijo ella empapada, feliz. «Sé hacerte reír», respondió él. «Últimamente es lo único que me sale bien». Ella dejó de reír. Lo miró distinto. Y él supo en ese instante exacto, bajo la lluvia de una calle que no aparecía en ningún mapa de su vida planificada, que se había enamorado de una forma que no tenía vuelta atrás. Durante meses fueron un secreto feliz. No porque a Nicolás le avergonzara a ella. Al contrario, nunca se había sentido tan orgulloso de nada como de la manera en que Clara lo miraba, sin apellidos ni acciones de por medio. Guardaban el secreto porque los dos sabían, sin necesidad de decirlo en voz alta, que Victoria Aranda no vería con buenos ojos que su único hijo se enamorara de una recepcionista de la fundación. Él llegó a pensar que podía manejarlo, que podía presentársela a su madre en el momento correcto, con las palabras correctas, con la estrategia correcta, como si el amor fuera otra negociación que un Aranda pudiera cerrar con la preparación adecuada. Se equivocaba, pero todavía no lo sabía. Esa fue la época más luminosa de la historia, y también la más frágil. Había una noche en particular que Nicolás recordaría durante años, mucho después de que todo se hubiera roto. La antigua biblioteca de la casa familiar, vacía, porque el servicio había terminado su turno y Victoria estaba de viaje. Clara había ido a dejarle unos documentos de la fundación, una excusa tan delgada que los dos sabían que no engañaba a nadie. Las lámparas de lectura proyectaban una luz dorada y baja. Ella llevaba el pelo suelto, algo que casi nunca hacía en la oficina, y una camisa que se le había arrugado durante el día de trabajo. Estaba sentada en el suelo, con la espalda contra uno de los sillones de cuero, hojeando un libro que no le interesaba realmente, solo para tener las manos ocupadas mientras él terminaba de firmar algo en el escritorio. Él la observó más tiempo del necesario. «¿Me estás mirando?», dijo ella sin levantar la vista. «Sí». «¿Por qué?». Nicolás dejó la pluma. Se acercó y se sentó a su lado, en el suelo, algo que un Aranda no hacía nunca. Sentarse en el suelo como si el suelo también pudiera pertenecerle a él. «Porque no logro acostumbrarme a que existas», dijo. Clara cerró el libro despacio. El aire entre ellos cambió. No fue un cambio dramático, ninguna orquesta, ningún gesto exagerado, solo la manera en que la respiración de los dos se volvió más consciente,
más lenta, como si de pronto el cuerpo entero estuviera atento a la distancia exacta que quedaba entre una mano y otra. Él le apartó un mechón de pelo de la cara. Ella no se movió. Solo cerró los ojos un segundo, dejándose tocar, y cuando los abrió de nuevo, había algo distinto en su mirada. Una rendición pequeña, silenciosa. «Nicolás, dime, si esto sale mal», susurró ella, «¿me vas a arrepentir de haberlo intentado?» Él le tomó el rostro entre las manos, despacio, como si sostuviera algo que pudiera romperse si apretaba demasiado. «Lo único que voy a arrepentir es cada minuto que no te haya besado». La besó entonces, despacio al principio, casi con miedo, como si todavía estuviera pidiendo permiso. Ella respondió acercándose más, con una mano subiendo por su pecho hasta cerrarse sobre la tela de su camisa, y el beso dejó de ser una pregunta para convertirse en una certeza. Su respiración se agitó, la de ella también. Él bajó los labios hacia su cuello, despacio, sintiendo cómo el pulso de Clara latía contra su boca, y ella dejó escapar un sonido bajo, apenas audible, que a él le pareció la cosa más honesta que había escuchado en toda su vida. «Llevo semanas queriendo hacer esto», murmuró él contra su piel. «Yo llevo semanas esperando que te decidieras». Se rieron los dos bajito, con la frente apoyada uno contra el otro, y ese instante de risa en medio del deseo fue, quizás, lo que hizo que aquella noche se sintiera distinta a cualquier otra. No era solo pasión, era complicidad, ternura, dos personas que se habían encontrado sin buscarse y que ahora no sabían cómo dejar de tocarse. Él la recostó despacio sobre la alfombra, sosteniendo su peso con un brazo, sin prisa, aunque el cuerpo entero le pedía prisa. Le besó la mandíbula, el lado del cuello, el hombro cuando ella dejó caer la camisa. Sus manos recorrieron su espalda con una lentitud deliberada, como si memorizara cada curva antes de permitirse avanzar. Ella enredó los dedos en su cabello, tiró apenas, y él soltó un jadeo contra su piel que sonó casi como una rendición. «Nicolás», volvió a decir, esta vez sin preguntas, solo su nombre, como si necesitara pronunciarlo para creer que era real. «Aquí estoy», susurró él entre beso y beso. «No voy a ningún lado». Esa promesa, dicha en la penumbra dorada de una biblioteca que no les pertenecía del todo, sería más tarde una de las cosas más crueles que el destino guardaría contra él. A la mañana siguiente, Clara despertó con la luz entrando en ángulos tibios por una ventana alta, el brazo de Nicolás cruzado sobre su cintura, su respiración lenta y pesada de sueño contra su nuca. No se movió durante varios minutos, solo se quedó ahí, sintiendo el calor de su cuerpo, memorizando la sensación exacta de ese peso tranquilo, como si algo en ella ya supiera que no siempre tendría el lujo de despertar así. Fue el verano más feliz de su vida. También fue el último. Victoria Aranda no necesitó pruebas fotográficas ni testigos. Le bastó con la manera en que su hijo hablaba del nombre de una empleada demasiadas veces en una sola cena. Citó a Clara en su despacho un martes por la mañana, sin previo aviso. No hubo gritos. Victoria jamás gritaba. Se sentó frente a ella con las manos entrelazadas sobre el escritorio y le habló con la voz calma y helada que usaba para despedir empleados y cerrar negociaciones. «Sé lo que hay entre tú y mi hijo». Clara no lo negó. No tenía sentido negarlo. «Tus padres», continuó Victoria, «llevan 18 años trabajando para esta familia. Tu padre mantiene la finca de Toledo. Tu madre cose los vestidos de cada evento que esta casa organiza. Ambos tienen una edad en la que no sería fácil encontrar otro empleo con las mismas condiciones. ¿Es una amenaza?» «Es información», dijo Victoria sin parpadear. «Lo que hagas con ella depende de ti». Clara sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «Nicolás no lo permitiría». «Nicolás», respondió Victoria con una sonrisa fría, «hará lo que yo decida que es mejor para esta familia, como siempre lo ha hecho». Clara salió de aquel despacho con las piernas temblando y una certeza amarga instalada en el pecho. No podía arriesgar el sustento de sus padres, no importaba cuánto amara a Nicolás. Esa misma noche tomó una decisión que le costaría más que cualquier otra cosa que hubiera hecho en su vida. No le contó a Nicolás sobre la amenaza, no le dio ninguna razón que tuviera sentido. Simplemente empezó a alejarse,
Respondía tarde o no respondía, inventaba excusas para no verlo, y una tarde, en un café donde antes se habían reído tanto, le dijo, sin poder sostenerle la mirada, que aquello no podía seguir. ¿Qué cambió?, preguntó él desconcertado, buscando en su rostro alguna explicación. Hace una semana estabas... Las cosas cambian, Nicolás, lo interrumpió ella con una frialdad que no sentía, que estaba fabricando a un costo altísimo. Esto no puede ser, nunca debió ser. Se fue sin dejarlo responder, y no volvió a contestar ninguno de sus mensajes. Nicolás pasó los días siguientes intentando entender qué había hecho mal, repasando cada conversación, cada gesto, buscando la grieta que explicara aquel abandono repentino. No la encontró porque no existía, al menos no en él. Pero el dolor fue suficiente para que, cuando Victoria le propuso días después dirigir la expansión del grupo en Londres, Nicolás ya no encontrara ninguna razón real para quedarse. 2 años, quizás más, dijo Victoria observándolo con atención. ¿Hay algo aquí que te retenga? No, respondió él, con una voz vacía que ni él mismo reconoció. Ya no. Aceptó ir sin saber que acababa de completar exactamente el plan que su madre había diseñado para él. Victoria no dijo una palabra más. No necesitaba hacerlo. Su plan había funcionado a la perfección. Clara descubrió el embarazo 3 semanas después de que Nicolás se instalara en Londres. No lo llamó. Habían pasado apenas semanas desde que ella misma había cerrado esa puerta, y no encontraba cómo reabrirla sin desmentir todo lo que le había dicho. Además, un hijo, para un hombre como Nicolás Aranda, podía significar guerra familiar, herencia disputada, un escándalo que salpicara a sus propios padres. Los mismos padres que Victoria todavía podía destruir con una sola llamada. Y ella, sola, embarazada, con la amenaza fresca, no encontró el valor. Hay silencios que nacen del miedo, y hay silencios que nacen del amor mal entendido. A veces son el mismo silencio. Tomás nació una madrugada de marzo, en un hospital público, con Clara sosteniendo la mano de su propia madre, porque el padre de su hijo estaba a 2000 kilómetros, firmando contratos que no sabía que ya no le importaban tanto como debían. Antes de seguir, una pausa breve. Si esta historia ya te tiene el corazón apretado, dale like ahora mismo y suscríbete a Enamórate de esta historia, porque lo que viene todavía va a doler más antes de sanar. 1 año después de su marcha a Londres, Nicolás regresó a Madrid por una semana. Vacaciones, dijo. La primera pausa real que se permitía desde que había llegado. No volvió solo. Volvió con Beatriz Salaberry del brazo, una mujer de sonrisa perfecta y apellido intachable, con un anillo discreto pero inconfundible en el dedo. El compromiso se había cocinado despacio, casi sin que Nicolás lo decidiera del todo. Una sucesión de escenas familiares, de expectativas compartidas, de tiene sentido repetido tantas veces que terminó por sonar a amor. A veces un hombre no elige su vida, solo deja de resistirse a ella. Clara se enteró por su madre, que aún trabajaba en la casa, de que Nicolás estaba en la ciudad solo unos días. Con el diagnóstico de Tomás recién confirmado, esa palabra hereditaria, todavía resonándole en el pecho como una campana rota, decidió que era momento, que la verdad, por dolorosa que fuera para todos, le pertenecía a su hijo tanto como a ella. Fue a buscarlo. Llegó justo 15 minutos antes de que Nicolás y Beatriz bajaran de un coche negro frente a la entrada de la casa familiar. Clara se quedó de pie en la acera de enfrente, con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que se le notara desde lejos. Nicolás reía de verdad, con la cabeza echada un poco hacia atrás, mientras Beatriz le decía algo al oído. Por un instante, Clara no pudo respirar. No por celos, o no solo por celos, sino porque durante 1 año entero se había aferrado a la idea de que él también estaría roto, esperándola, y en cambio lo encontró entero, feliz, viviendo una vida en la que ella ya no cabía. Entonces él la vio. La risa se le apagó en la boca a media mueca. Clara supo, por la forma en que la miró, con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que no tenía nombre en público, que él seguía sintiendo algo. Pero Beatriz estaba a su lado, con la mano entrelazada a la suya, y Nicolás no hizo nada. No se soltó. No cruzó la calle.
Solo la miró, con una pregunta silenciosa en los ojos que ella no pudo, no supo, responder desde esa distancia. Antes de que él pudiera moverse, una voz la llamó desde la puerta de la casa. Clara. Victoria. La hizo pasar directamente a su despacho, sin darle oportunidad de acercarse a Nicolás. Resolvieron, en apenas 10 minutos, los detalles administrativos de la clínica. Victoria ya lo sabía todo. El diagnóstico, el nombre del niño, hasta la fecha exacta del parto. Porque llevaba meses vigilando de cerca a la familia de sus antiguos empleados, esperando precisamente este momento. No era la primera vez que Victoria le ofrecía dinero. 4 años atrás, cuando la apartó de Nicolás, se lo había ofrecido también, a cambio de que desapareciera sin ruido, y Clara, con todo el orgullo que le quedaba entonces, se había negado. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba de comprar su silencio sobre un amor roto, sino de la vida de su hijo. Y Clara, todavía con la imagen de Nicolás riendo del brazo de otra mujer clavada en el pecho, no encontró fuerzas para discutir. «Puedo seguir ayudando», dijo Victoria con una calma que a Clara le heló la sangre. «La clínica, los especialistas, todo lo que Tomás necesite. Pero necesito que entiendas algo, y te lo digo sin crueldad, porque en el fondo te tengo cierto aprecio». Clara no dijo nada. Esperó el golpe. «Lo has visto», continuó Victoria. «Lo feliz que está. Si de verdad lo quieres, si de verdad piensas en él antes que en ti misma, vas a dejarlo vivir el camino que ha elegido. Un escándalo ahora mismo, con Beatriz, con la boda a las puertas, no le haría ningún bien a Nicolás. Y a tu hijo tampoco le haría ningún bien crecer en medio de esa guerra. No era la misma amenaza de hace un año. No hacía falta gritar cuál es tu precio 2 veces. Esta vez el golpe era más silencioso, más quirúrgico. No te ofrezco dinero por tu silencio. Te ofrezco una excusa noble para quedarte callada». Clara salió de aquella casa sin haber cruzado una sola palabra con Nicolás. No lo odiaba a él, nunca lo odió. Odiaba el mundo que lo rodeaba, la manera en que ese mundo decidía por los dos sin preguntarles nada. Odiaba a Victoria y, sobre todo esa tarde, odiaba su propia circunstancia. No tener el poder de elegir sin poner en riesgo lo único que le importaba de verdad. Que su hijo pudiera respirar sin que el corazón le fallara. Decidió en el trayecto de vuelta a casa, pensando en su hijo, que se había quedado con su madre cuidándolo, que Nicolás merecía ser feliz, que ella no tenía derecho a irrumpir en esa felicidad con una verdad que podía destruirla. Se equivocaba. Pero en ese momento, con todo el dolor del mundo sobre los hombros, le pareció la decisión más generosa que podía tomar. Clara nunca pudo olvidar la mirada de Nicolás aquella tarde, frente a la casa. No era la mirada de un hombre completamente feliz. Era la mirada de alguien que, por una fracción de segundo, había visto algo que no terminaba de entender. Esa misma noche, sin que Beatriz lo notara, Nicolás buscó un momento a solas con su madre. «¿Qué hacía Clara aquí?», preguntó, procurando que la pregunta sonara casual. «Ya no trabaja para el grupo. Vino a traerle algo a su padre», respondió Victoria sin apartar la vista de sus papeles. «Él sigue con nosotros, si mal no recuerdas». Nicolás no consiguió nada más, ninguna grieta, ninguna pista. Pero esa noche, cuando Beatriz ya dormía, sacó el teléfono y le escribió a Clara un mensaje corto, casi torpe, preguntándole si estaba bien. No hubo respuesta. La llamó. Tampoco contestó. No fue la primera vez que el silencio de Clara lo dejaba sin explicaciones, pero esta vez algo en su pecho insistía en que ese silencio no se parecía al del año anterior. Aquel había sonado a rechazo. Este sonaba, de alguna forma extraña que no lograba nombrar, a otra cosa. Meses después, cuando Nicolás rompió su compromiso con Beatriz sin dar explicaciones claras a nadie, ni siquiera a sí mismo del todo, y empezó a enviarle mensajes que ella jamás respondió, Clara ya había tomado su decisión. Ya había aprendido a sobrevivir sin él. Y sobrevivir, descubrió, era mucho más fácil si no dejaba espacio para la esperanza. Y ahora volvemos a ese instante exacto en que el tiempo pareció detenerse. Clara y Nicolás frente a frente en un pasillo de hospital, con un niño entre los dos que todavía no entendía por qué, de pronto, ninguno de los adultos parecía capaz de hablar. «Mamá», preguntó Tomás con voz bajita, «¿ese señor también viene a verme el corazón?». El silencio que siguió
pareció durar años. Clara se puso de pie despacio, con una mano protectora sobre el hombro de su hijo, como si su cuerpo entero se hubiera convertido en un escudo por instinto. «Nicolás», repitió, esta vez con más firmeza, aunque la voz le temblaba. «¿Qué haces aquí?» «Vine a hacer preguntas», dijo él, «que debí haber hecho hace 3 años». Clara palideció todavía más. Un médico se acercó, sin entender del todo la tensión que acababa de instalarse en el pasillo, y les pidió amablemente que pasaran a la consulta. Clara aceptó, aliviada de tener una excusa para moverse, para no seguir de pie frente a Nicolás, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Espérame aquí», le dijo a Tomás, que se aferró a la mano de la enfermera con la confianza tranquila de un niño acostumbrado a esas rutinas. Nicolás la siguió unos pasos hasta una pequeña sala de espera vacía, alejada del área infantil. «Clara, no puedes estar aquí. Es mi hijo». Las palabras salieron de él antes de que pudiera medirlas. No era una pregunta, era la primera vez que las decía en voz alta, y al escucharlas fuera de su cabeza, sintió que algo en su pecho se partía y se recomponía al mismo tiempo. Clara cerró los ojos. «Sí», dijo al fin, con la voz quebrada. «Es tuyo». El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de un dolor tan viejo que ya no tenía forma de gritarse, solo de sostenerse. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, y en su voz no había solo reclamo. Había una herida abierta hacía 3 años que apenas ahora empezaba a sangrar. «Lo intenté», respondió Clara con una dureza que la sorprendió incluso a ella misma. «Fui a buscarte. Te vi bajar de un coche con el anillo de compromiso en la mano de otra mujer, riendo como si el mundo no te debiera nada. ¿Qué querías que hiciera, Nicolás? ¿Que interrumpiera esa foto perfecta para decirte que ya eras padre? Pude haberlo manejado. Tu madre no me dio esa opción». Nicolás se quedó inmóvil. «¿Qué tiene que ver mi madre?». Clara lo miró entonces con una mezcla de cansancio y rabia contenida durante 3 años. «Tu madre me amenazó con dejar a mis padres sin trabajo si seguía cerca de ti. Y cuando volviste con Beatriz, me ofreció dinero a cambio de que te dejara vivir tu camino». Casi las mismas palabras las 2 veces, como si yo fuera un problema que se resuelve con una transferencia bancaria. Y después, cuando Tomás enfermó, tu madre empezó a pagar cada factura, cada especialista, cada estudio. No podía arriesgarme a perder eso también, Nicolás. No hablamos solo del trabajo de mis padres. Hablamos de la vida de tu hijo, sostenida por un cheque que tu madre podía cancelar el día que yo abriera la boca. Cada palabra caía sobre Nicolás como una piedra. «Yo no sabía nada de esto». «Lo sé», dijo Clara, y por primera vez su voz se suavizó, no por él, sino porque incluso en medio de la rabia seguía siendo justa. «Lo supe en el momento en que te vi hoy en ese pasillo. Tu cara no mentía, Nicolás. No sabías nada». Él se pasó las manos por el rostro, tratando de contener algo que llevaba horas creciendo dentro de él, sin encontrar salida. 3 años, susurró. 3 años sin saber que tengo un hijo, que está enfermo, que tú estuviste sola en esto». «No estuve completamente sola», dijo ella en voz baja. Algo en el tono de Clara hizo que Nicolás levantara la mirada. «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que ella pudiera responder, un hombre alto, de sonrisa fácil y una bolsa de juguetes en la mano, entró en la sala de espera con la familiaridad de quien conoce cada rincón de aquel hospital. «Clara, la enfermera dijo que...». El hombre se detuvo al ver a Nicolás. «Perdón, no sabía que estabas acompañada». Clara se tensó visiblemente. Marcos Eles dudó un instante buscando la palabra correcta, consciente de que cualquiera que eligiera cambiaría algo. «Es el padre de Tomás». Marcos no dijo nada durante un segundo, que a Nicolás le pareció eterno. Después, con una calma que no ocultaba del todo la sorpresa, extendió la mano. «Marcos Vidal, un gusto». Nicolás le estrechó la mano, sintiendo algo caliente y desagradable subirle por el pecho, que tardó unos segundos en reconocer como celos. No tenía derecho a sentirlos. Él había estado ausente, este hombre no, pero ahí estaban, incómodos, injustificados, reales. «¿Ustedes?», empezó Nicolás sin terminar la pregunta. «Somos amigos», respondió Marcos con naturalidad sin dramatismo. «Vengo desde hace un par de años. Le traigo cosas a Tomás, la acompaño en las consultas largas cuando puedo.
Nada más, pensó Nicolás, y sin embargo, aquel nada más pesaba como una acusación silenciosa. Este hombre había estado presente en cada consulta, en cada susto, en cada noche difícil que a Nicolás le habían robado sin que él lo supiera. Gracias, dijo Nicolás, y la palabra le costó más de lo que hubiera imaginado. Por estar cuando yo no pude. Marcos lo miró con algo parecido a la sorpresa, como si no esperara esa reacción de un hombre con ese apellido y ese traje. No lo hice por ti, respondió sin hostilidad, solo con honestidad. Lo hice por ellos. Y con eso se despidió, dejando a Nicolás con la incómoda certeza de que aquel hombre, sin proponérselo, acababa de ganarse su respeto. Cuando Marcos se fue, el silencio que quedó entre Nicolás y Clara fue distinto al de minutos antes. Ya no había reclamos pendientes en el aire, solo el peso enorme de todo lo que habían callado. Clara se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera, agotada de una forma que no tenía que ver solo con esa tarde, sino con 3 años enteros. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que lo vio en el pasillo, finalmente encontraron salida. Nicolás se arrodilló frente a ella sin pensarlo, y le secó las lágrimas con los pulgares, despacio, como si temiera romper algo si apretaba demasiado. «Lo siento», dijo él, con la voz quebrada. «Siento no haber estado. Siento no haberlo sabido. Siento cada día que tuviste que cargar esto sola». «No sabías», susurró ella. «No podías saberlo. Debí buscarte mejor. Debí no rendirme cuando dejaste de contestar». Clara negó con la cabeza, incapaz de hablar, y él la envolvió en un abrazo que no pedía nada a cambio. Ella se aferró a su camisa, escondiendo el rostro en su hombro, y por primera vez en 3 años sintió algo que casi había olvidado. La sensación exacta de no tener que sostenerlo todo sola. «Cuéntame de su corazón», pidió él, en voz baja, cuando ella se calmó un poco. «Todo lo que necesito saber. Quiero entenderlo». Clara le explicó entre respiraciones todavía irregulares el diagnóstico, los controles, los medicamentos, el miedo que la despertaba de madrugada cada vez que Tomás tosía distinto. Nicolás escuchó cada palabra sin interrumpir, memorizando términos médicos que jamás había necesitado aprender, sosteniéndole las manos entre las suyas. «Va a estar bien», dijo al final, aunque no tenía ninguna certeza real de que fuera cierto. «Vamos a hacer que esté bien». No era una promesa de médico. Era la promesa de un hombre que por primera vez decidía ser exactamente lo que alguien más necesitaba que fuera. Clara lo miró entonces, con los ojos todavía húmedos, y asintió despacio. No era un sí a una reconciliación de pareja, todavía no. Era algo más simple y de alguna manera más grande, el permiso de dejarlo estar, de dejarlo intentar ser padre. Fue con ese permiso, frágil y recién estrenado, que Nicolás comenzó a presentarse cada tarde en la clínica. Y los primeros días, como era de esperar, fueron torpes. Nicolás llegaba con trajes que no sabían de niños, con las manos llenas de preguntas que no sabía cómo formular. Tomás lo miraba con la curiosidad cautelosa de quien observa a un desconocido que, por alguna razón, todos los adultos alrededor trataban con una atención especial. «¿Cómo te llamas?», preguntó Tomás la segunda vez que se vieron. «Nicolás». «¿Eres médico?». «No». «Entonces, ¿por qué vienes?». Nicolás miró a Clara, que observaba la escena desde la puerta sin intervenir, dejándolo enfrentar solo aquella pregunta que él mismo llevaba días haciéndose. «Porque quiero conocerte», dijo al fin. «Si tú quieres, claro». Tomás lo pensó con la seriedad absoluta que solo tienen los niños de 3 años. «¿Sabes armar puzzles?». «No muy bien». «Yo tampoco», admitió Tomás, satisfecho con la respuesta. «Podemos aprender juntos». Y así, sentado en el suelo de una sala de espera pediátrica, con las piernas cruzadas y la corbata aflojada, Nicolás Aranda, el hombre que dirigía un imperio hotelero, que había cerrado acuerdos en 3 continentes sin que le temblara la voz, pasó una hora entera intentando encajar 20 piezas de un puzzle de dinosaurios, fracasando la mayor parte del tiempo, mientras un niño de 3 años se reía de él con una ternura que le desarmó algo por dentro, que no sabía que seguía intacto. Hay hombres que aprenden a amar leyendo poesía. Este aprendió armando un tiranosaurio de cartón, boca abajo, durante 40 minutos. Con las semanas,
Nicolás empezó a aparecer sin avisar, cada vez con menos excusas de negocios y más honestidad simple. Quería estar ahí. Aprendió los horarios de la medicación de Tomás, memorizó qué juguete prefería para calmarse antes de un control, descubrió que odiaba las agujas, pero que se portaba valiente si alguien le sostenía la mano izquierda, nunca la derecha. Una noche, Clara lo encontró dormido en una silla incómoda del hospital, con la mano de Tomás todavía sujeta entre las suyas, después de una noche de fiebre que los había asustado a los dos. No lo despertó de inmediato. Se quedó unos minutos observándolo, este hombre que meses atrás era solo un recuerdo doloroso, ahora convertido en alguien capaz de quedarse dormido de agotamiento por cuidar a un hijo que apenas empezaba a conocer. Algo en su pecho, algo que llevaba 3 años cerrado con llave, se movió apenas. Nicolás, por su parte, luchaba contra algo que no lograba nombrar del todo. Se dijo a sí mismo que volvía cada tarde por Tomás, que las horas que pasaba en aquel hospital eran, sencillamente, el precio de la responsabilidad recién descubierta. Un hombre razonable no se enamora 2 veces de la misma mujer en 3 meses. Un hombre razonable simplemente cumple con su deber. Fue en negación al principio. Se convencía de que cada visita era solo por el niño, que la manera en que se le aceleraba el pulso al ver a Clara entrar en una sala era simple nerviosismo por la situación, no otra cosa. Después, sin que él lo planeara, empezó a pensar en ella en momentos que no le correspondían. En medio de una junta directiva, revisando cifras de expansión hotelera, se sorprendió preguntándose si Clara habría dormido bien esa noche. Antes de dormir, en lugar de repasar contratos como llevaba haciendo toda su vida adulta, repasaba la forma en que ella se había reído esa tarde con algo que Tomás había dicho. Un hombre puede fingir que no piensa en alguien durante el día. Es mucho más difícil fingirlo a las 3 de la madrugada, cuando ya no queda nadie a quien impresionar, ni siquiera uno mismo. El momento que ni él mismo entendió, llegó una tarde de lluvia. Lluvia otra vez como aquella tarde del paraguas roto años atrás, cuando Nicolás canceló una reunión con inversores de Singapur, una reunión que llevaba semanas planeando, para quedarse en el hospital porque Tomás tenía fiebre, y Clara, agotada después de 3 noches sin dormir bien, necesitaba que alguien más se quedara despierto por un rato. Su asistente lo llamó, alarmado. «Señor Aranda, los inversores están esperando. Esto podría costarle...» «Cancélalo», dijo Nicolás sin dudar. «Reprograma para la semana que viene». «¿Está seguro?» Este acuerdo lleva meses de trabajo. Nicolás miró a través del cristal de la habitación, donde Clara dormitaba en una silla con la mano sobre la frente de Tomás, y sintió algo que jamás había sentido por ningún contrato, por ninguna cifra, por ningún imperio. «Hay cosas más importantes que un acuerdo», dijo, y colgó. Si alguien le hubiera dicho 1 año atrás que cancelaría una negociación de 9 cifras por quedarse dormido en una silla de hospital, Nicolás Aranda se habría reído. Ahora, sentado en esa misma silla, con el peso tibio del sueño cerrándole los ojos, entendió que ya no le importaba lo ridículo que sonara, solo le importaba estar ahí. El reconocimiento llegó semanas después, en la quietud de su propio apartamento, un domingo por la noche, mientras miraba una foto que le había tomado a Tomás esa misma tarde. El niño sonriendo con un helado derritiéndose en la mano, Clara al fondo, riendo de algo que él mismo había dicho. Nicolás se quedó mirando esa foto durante mucho más tiempo del necesario, y entonces lo admitió, solo para sí mismo, sin planes de decírselo a nadie todavía. Seguía enamorado de Clara Benítez, no la versión que recordaba de hacía 4 años, sino esta, cansada, más fuerte, más callada, más real. Estaba enamorado de la mujer que había sobrevivido sola a todo lo que él, sin saberlo, había dejado que le pasara. Y no tenía ningún plan para eso, ninguna estrategia, ningún acuerdo que negociar, solo la certeza, incómoda y hermosa, de que quería quedarse. Marcos apareció más veces de las que Nicolás hubiera querido admitir. Llevaba a Tomás pequeños regalos, un dinosaurio nuevo para reemplazar al del puzzle roto, un libro con ilustraciones de barcos, y el niño lo recibía con la confianza fácil de quien conoce a alguien desde siempre. Se sentaba con Clara en la cafetería del hospital, conversaban bajito, se reían de cosas que Nicolás no conocía porque no había estado ahí para conocerlas.
Una tarde Nicolás llegó antes de lo esperado y los encontró así, Marcos con la mano apoyada brevemente sobre el hombro de Clara, en un gesto de consuelo después de una consulta difícil. Nada más que eso, un gesto de amigo. Pero algo caliente y feo se le instaló en el pecho a Nicolás, y tuvo que apretar la mandíbula para no decir nada de lo que después se arrepentiría. Los celos no siempre gritan. A veces se sientan callados en el pecho de un hombre orgulloso y lo obligan a fingir una calma que no siente. Esa noche, cuando se quedaron solos un momento, Nicolás no pudo evitarlo del todo. «¿Hace cuánto que ustedes...?» «¿Qué?», preguntó Clara, genuinamente confundida. «Marcos». Clara lo miró un momento y algo en su expresión se suavizó, casi con compasión. «Marcos ha sido mi amigo desde que Tomás tenía 1 año. Estuvo aquí cuando yo no tenía a nadie más. Le debo más de lo que puedo pagarle, y sí, sé que él siente algo por mí que yo nunca le he correspondido, porque no sería justo para él dejarle creer algo que no existe. Pero Nicolás», hizo una pausa, «nunca ha sido nada más que eso». Nicolás asintió, avergonzado de su propia inseguridad. «No tengo derecho a preguntar eso». «No», coincidió ella, sin crueldad. «No lo tienes. Pero lo entiendo». Esa noche, cuando se cruzó con Marcos en el pasillo, Nicolás hizo algo que meses atrás habría sido impensable para él. Le agradeció, de nuevo, con más honestidad esta vez. «Sé que me viste como un intruso cuando llegué», dijo, «y probablemente lo fui. Pero quiero que sepas que no voy a olvidar lo que hiciste por ellos cuando yo no estuve. Eso no se paga con gratitud, pero es lo único que tengo para darte ahora mismo». Marcos lo estudió un largo momento. «No esperaba eso de un hombre con tu apellido», admitió. «Yo tampoco lo esperaba de mí», respondió Nicolás con una sonrisa cansada. Fue el inicio de algo parecido al respeto mutuo. No amistad, todavía no, pero sí una tregua honesta entre dos hombres que, cada uno a su manera, querían lo mejor para la misma mujer y el mismo niño. La reconstrucción entre Nicolás y Clara no fue un instante. Fue una acumulación lenta de pequeños gestos, él aprendiendo a no decidir por ella, a pedir permiso para estar en lugar de exigir un lugar, ella permitiéndose poco a poco bajar la guardia que había construido durante 3 años de soledad. Hubo una madrugada, en la cafetería del hospital, con café malo servido en vasos de cartón, en la que Clara finalmente le preguntó lo que llevaba semanas callando. «¿Por qué rompiste con Beatriz?». Nicolás bajó la mirada al vaso entre sus manos. «Porque después de verte aquella tarde, no pude dejar de pensar en que tenías esa mirada cansada, esa tristeza que no supe entender entonces. No podía casarme con alguien mientras una parte de mí seguía atrapada en una pregunta que no sabía formular. ¿Y ahora sabes formularla?». Él la miró directamente. «Hace 4 años te habría prometido una casa, un viaje, una vida perfecta. Todo lo que un hombre como yo cree que puede comprar. ¿Y ahora? Ahora solo puedo prometerte esto, estar mañana y pasado. Y cuando me odies por todo el tiempo que perdimos, y cuando tengas miedo por Tomás, y cuando él pregunte por mí y yo tenga que aprender, otra vez, cómo ser el padre que se merece». Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas que llevaba mucho tiempo conteniendo. «Eso es mucho más difícil de cumplir que una casa». «Lo sé», dijo él. «Por eso es lo único que estoy seguro de poder cumplir de verdad». Ella no respondió con palabras. Se inclinó sobre la mesa pequeña de la cafetería y lo besó, despacio, con una ternura que llevaba 3 años esperando ese permiso. Esa misma noche, más tarde, en el apartamento de Clara, pequeño, cálido, lleno de dibujos de Tomás pegados en el refrigerador, con el niño ya dormido en su habitación, la tensión que llevaba semanas construyéndose entre ellos finalmente encontró su cauce. Estaban sentados en el sofá, cerca, demasiado cerca para seguir fingiendo que hablaban solo de logística médica. Nicolás le apartó un mechón de pelo del rostro, un gesto que le recordó a los dos, sin decirlo, aquella noche en la biblioteca hacía 4 años. «Te he echado de menos de una manera que no sabía que era posible», susurró él. «Yo dejé de permitirme extrañarte», admitió Clara, «porque dolía menos fingir que no habías existido. ¿Y ahora? Ahora ya no sé cómo fingir eso». Él la besó entonces, y ella respondió con una urgencia contenida,
con las manos subiendo por su pecho hasta enredarse en su cuello, atrayéndolo más cerca. La respiración de los dos se agitó rápido, cargada de todo lo que habían callado durante 3 años. «He querido hacer esto desde el primer día que volví a verte», murmuró él contra sus labios. «Ya no puedo más», susurró ella, con la voz quebrada de deseo. Él la recostó despacio sobre el sofá, con un cuidado casi reverente, besándole el cuello, la línea de la mandíbula, el hombro cuando ella dejó caer la tela de su camisa hacia un lado. Sus manos recorrieron su cintura, su espalda, con una lentitud que contrastaba deliberadamente con la urgencia que ambos sentían crecer por debajo de cada gesto contenido. «Nicolás», dijo ella, entre beso y beso, sin separar del todo los labios de los de él. «Dime, no pares». Él sonrió contra su piel, y por un instante, en medio del deseo, hubo también ternura, esa mezcla extraña de urgencia y cuidado que solo existe entre dos personas que se han perdido y se han vuelto a encontrar. Hubo un momento, justo antes de que las últimas barreras entre ambos desaparecieran, en que él se detuvo, con la frente apoyada contra la de ella, respirando entrecortado. «Si esto significa que te quedas», dijo casi en un susurro, «quiero hacerlo bien esta vez, sin prisa, sin nada a medias». Clara le sostuvo el rostro entre las manos. «Entonces no pares», repitió, «pero quédate, de verdad, esta vez, quédate». «Me quedo», prometió él, y esta vez la promesa no se rompería. Hay noches que se recuerdan por lo que pasó en ellas, y hay noches que se recuerdan por lo que, finalmente, dejó de faltar. A la mañana siguiente, la luz entraba tibia por la ventana del pequeño apartamento, y Clara despertó con el peso familiar del brazo de Nicolás sobre su cintura, su respiración lenta contra su nuca. La misma sensación exacta que había memorizado hacía 4 años, en una biblioteca que ya no le pertenecía a ninguno de los dos, ahora recuperada en una habitación mucho más pequeña, mucho más real, mucho más suya. Desde el pasillo llegó una vocecita. «¿Mamá? ¿Ya es de día?» Clara se rió bajito contra la almohada. Nicolás abrió los ojos, todavía adormilado, y por primera vez en años, la primera imagen de su mañana no fue una agenda de negocios, sino la certeza cálida de que, por fin, estaba exactamente donde quería estar. Nicolás fue a ver a su madre 2 semanas después. La encontró más débil que la última vez, con el rostro hundido en las almohadas, pero los ojos, esos ojos que siempre medían, siempre evaluaban, seguían despiertos, esperándolo. «¿Lo sabías?», dijo él sin preámbulos. «Sí». «¿Sabías que Clara tuvo un hijo mío?» «Sí». «¿Y sabías que estaba enfermo por algo que venía de nosotros, de papá? Por eso pagué». «No, mamá». La voz de Nicolás se quebró no de debilidad, sino de una rabia vieja que finalmente encontraba salida. «Pagaste para no confesar. Pagaste para seguir controlando, incluso desde la culpa. 3 años, madre. 3 años en los que no supe que tenía un hijo. 3 años en los que Clara estuvo sola, con algo que nos pertenecía a los dos». Victoria cerró los ojos. «La aparté de ti porque no pertenecía a nuestro mundo. Ella era mi mundo. Eras joven. Había demasiados intereses en juego, demasiada gente esperando que...» «No», la interrumpió Nicolás con firmeza. «No me digas que lo hiciste por la familia. Lo hiciste porque no soportabas perder el control de algo, de alguien, y esta vez ese algo era yo». Victoria no respondió. Una lágrima silenciosa le cruzó la sien, tal como había sucedido al inicio de esta historia, semanas atrás. «Le rompiste la vida a una mujer que no te había hecho nada», continuó él. «Le hiciste elegir entre su dignidad y el tratamiento de su propio hijo. Y me robaste 3 años que nunca voy a recuperar». «Lo sé», susurró Victoria. «Y no espero que me perdones». «No te voy a perdonar», dijo Nicolás. «No hoy, tal vez no nunca». Y con eso salió de la habitación, dejando a su madre sola con el peso completo de lo que había hecho. Los meses siguientes trajeron consigo una calma nueva, extraña, que ninguno de los tres, Nicolás, Clara, Tomás, sabía todavía cómo habitar del todo. Tomás respondía cada vez mejor al tratamiento. Los controles se espaciaron. El médico, con una sonrisa cauta pero genuina, empezó a usar palabras como estable y progreso notable,
en lugar de las advertencias graves de los primeros meses. Nicolás se mudó a un apartamento más cerca del de Clara, no para presionarla, sino simplemente para estar disponible cada vez que Tomás quisiera que el señor de los puzzles, como todavía lo llamaba a veces, medio en broma, apareciera por la tarde. Marcos siguió visitándolos, aunque con menos frecuencia. Un día, mientras jugaba con Tomás en el parque cercano a la clínica, mientras Nicolás y Clara conversaban sentados en un banco no muy lejos, Marcos se agachó junto al niño y le dijo, con una sonrisa tranquila que no escondía ni un rastro de amargura: «¿Sabes qué, campeón? Ese hombre de allá te quiere mucho, y ahora sí puede quedarse. Disfrútalo, ¿vale? No todos los niños tienen la suerte de tener un papá que aprenda a hacerlo con tantas ganas». Tomás, con la seriedad absoluta de sus casi 4 años, asintió como si entendiera perfectamente la importancia de esas palabras. «Tú también eres mi amigo, Marcos, y lo seguiré siendo», respondió él, revolviéndole el pelo. «Pero ese de ahí es tu papá, y eso es algo distinto y algo bueno». Victoria murió un mes después, en una tarde tranquila de otoño. Antes, Nicolás volvió a visitarla, esta vez con Clara y Tomás. No fue una reconciliación fácil ni instantánea. Fue algo más difícil y más real. Nicolás sentado junto a la cama de su madre, con su hijo dormido en su regazo, y Clara de pie junto a la ventana, observando en silencio. «No puedo decirte que estuvo bien», dijo Nicolás finalmente. «Nunca lo estuvo, y no voy a fingir que ya no duele». «Lo sé», susurró Victoria, «pero no voy a llevar tu culpa a la vida de mi hijo. Él va a crecer sabiendo que su abuela cometió errores enormes, y también que al final intentó repararlos como pudo». Victoria, con las manos temblorosas, tocó apenas la manito de Tomás, dormido, sin despertarlo. «Gracias», susurró con la voz rota, «por dejarme conocerlo, aunque sea tan poco tiempo». Esa noche, Nicolás la perdonó, no porque ella lo mereciera del todo, sino porque él necesitaba dejar de cargar el peso de ser el hijo herido para poder ser plenamente el padre que Tomás merecía. Victoria murió 2 semanas después, tranquila, como si finalmente hubiera recibido el permiso que llevaba meses esperando para partir. Un año más tarde, en un parque cualquiera de Madrid, bajo un sol suave de primavera, Tomás corría entre otros niños, con las mejillas encendidas y una risa que ya no cargaba ningún rastro de fragilidad. Tropezó, cayó sobre la hierba y por instinto Clara se puso de pie de golpe, con el corazón acelerado por la costumbre de 3 años de miedo. Nicolás la tomó de la mano, tranquilo. «Déjalo correr», dijo, con una sonrisa. «Hoy puede». Tomás se levantó solo, se sacudió las rodillas y siguió corriendo, riéndose sin mirar atrás. A pocos metros de ahí, bajo un árbol decorado con guirnaldas sencillas, se había organizado una pequeña reunión. No una boda de sociedad con cientos de invitados, sino algo más pequeño, más verdadero. Los padres de Clara, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Algunas enfermeras y el médico de Tomás, invitados de honor por todo lo que habían acompañado. Marcos, sonriendo genuinamente, sin ninguna sombra de tristeza en el rostro. Clara llevaba un vestido sencillo, sin ningún adorno excesivo, y Nicolás la esperaba bajo el árbol con una expresión que ningún consejo directivo, ninguna negociación millonaria había logrado nunca provocarle. La felicidad simple y total de un hombre que finalmente había encontrado su lugar. «¿Estás segura?», le preguntó él, en voz baja, cuando ella llegó a su lado. «Llevo 4 años segura», respondió Clara sonriendo entre lágrimas. «Solo estaba esperando que tú también lo estuvieras». Tomás, vestido con un pequeño traje que se negó rotundamente a mantener ordenado, llevó los anillos en un cojín, orgulloso de su tarea, mirando a todos los presentes como si fuera el protagonista absoluto de la ceremonia, lo cual, en cierto modo, lo era. Cuando terminó todo, cuando los aplausos y los abrazos dieron paso de nuevo a la tarde tranquila, Tomás volvió corriendo hacia el grupo de niños del parque, ahora con un pequeño moño torcido y los zapatos ya llenos de tierra. «¡Papá, mira!», gritó, señalando hacia el cielo, donde algún adulto había soltado un par de globos que se alejaban despacio hacia el atardecer. Nicolás Aranda, el hombre que había dirigido imperios sin que le temblara la voz, que había cerrado acuerdos de 9 cifras con total control,
sintió que algo dentro de él se quebraba por completo, de la única manera en que un hombre puede quebrarse sin perder nada, de felicidad absoluta. «Lo veo, campeón», respondió con la voz rota. «Lo veo». Clara le tomó la mano, y los dos se quedaron ahí, observando a su hijo correr libre bajo un cielo despejado, sabiendo que, después de tanto silencio, tanto dolor y tanta espera, por fin habían llegado al lugar donde siempre debieron estar. Y así, con un grito de niño feliz y un cielo lleno de globos escapando hacia el atardecer, termina esta historia. Porque a veces el amor no se pierde, solo se queda esperando, escondido detrás de una factura de hospital, hasta que alguien tiene el valor de hacer la pregunta correcta. ¿Alguna vez tuviste que guardar silencio sobre algo que dolía profundamente por amor a otra persona? ¿O esta historia te hizo pensar en algún reencuentro de tu propio pasado? Te leemos en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, no olvides suscribirte a Enamórate de esta historia, porque cada semana traemos un nuevo motivo para creer en el amor.